Hola, muy buenos días. Mi nombre es Gilberto David Cetina Mijangos. Seré su profesor en el módulo de gestión financiera para hoteles y restaurantes. Y pues vamos a comenzar con este módulo indicando pues algunas cosas de la plataforma. Como primer punto, pues nosotros en la parte de la bienvenida tenemos la programación de los módulos. Tenemos 4 módulos que vamos a tener pues en las fechas asignadas y en los horarios que nosotros estamos viendo en pantalla. Durante esta primera sesión vamos a abordar una evaluación diagnóstica, vamos a dar una clase magistral, vamos a hablar sobre el primer producto de aprendizaje y en otros temas relacionados con el inicio de la asignatura y también del producto de aprendizaje número 2. Se espera que durante este módulo tengamos 4 productos de aprendizaje y pues cualquier duda, aclaración, seguimiento, pues aquí tienen mi contacto. Este es mi número celular, el cual pues también está agregado en el grupo correspondiente de la asignatura y el correo institucional con el cual pues me pueden mandar alguna información. Muy bien, entonces también pues es importante mencionar que en la parte de avisos tenemos un link, el cual pues será el que nosotros podamos utilizar para las sesiones. Y pues en el caso de la sesión presencial, pues el espacio que fue asignado para la primera sesión fue en el edificio Aqua en el aula 303. Y bueno, como primer punto, pues vamos a hablar sobre el marco conceptual de la información financiera. En este caso, pues necesitamos hacer un diagnóstico en el cual pues nosotros vamos a hablar de lo que nosotros vamos a ver en esta primera parte. Vamos a responder con lo que nosotros consideremos, lo que nosotros podamos identificar de acuerdo a las palabras, a los conceptos que nosotros podemos ver en pantalla. Este diagnóstico pues no tiene una ponderación dentro de la calificación, simplemente es para saber los conocimientos previos que nosotros tenemos, ¿de acuerdo? Entonces es importante responderlo para saber cómo estamos al inicio sobre los conocimientos de esta asignatura y este, cómo vamos a ir aprendiendo, identificando y por último, ¿no? Pues respondiendo correctamente todo lo que nosotros tenemos aquí en esta evaluación diagnóstica. Entonces, vamos a hablar sobre las generalidades de la información financiera. Tenemos disponible este recurso dentro de la semana 1. Tenemos en cada semana, pues vamos a tener los temas relevantes, contenido que nosotros podamos descargar y los productos de aprendizaje que se van a requerir. También tendremos la sesión grabada en el espacio de sesiones virtuales, donde les compartiré pues la grabación de los temas y también la explicación sobre los productos de aprendizaje. De igual forma, en recursos adicionales tendremos el programa de asignatura y la bibliografía que nos apoyará en este caso para la asignatura. Para esta asignatura, pues tenemos 2 libros principales, Principios de Administración Financiera, Contabilidad para no contadores. En esta asignatura, pues se pretende que nosotros conozcamos la importancia de la información financiera, identificar sus principales características y pues parte de que nosotros conozcamos el inicio, ¿no? Desde lo que es la contabilidad, ¿no? Entonces, pues vamos a iniciar con los conceptos básicos en generalidades de la información financiera. ¿De acuerdo? Muy bien. En cuanto a las generalidades, lo primero que debemos identificar
es la contabilidad. Una contabilidad se define como eh, una técnica que se encarga del registro de las operaciones. Entonces, podemos decir en aspectos más simples que la contabilidad, pues, se trata de registrar de todo lo que va aconteciendo en la empresa. Esa historia que va registrando la contabilidad es una historia que se cuenta a través de números y letras, ¿sí? Y la historia que se va registrando en la contabilidad, pues principalmente se centra en las transacciones, transformaciones internas y otros eventos que la puedan afectar económicamente. Económicamente implica que se utilice algún recurso de esta o que implique obtener algún recurso económico para la realización de sus actividades. Entonces, cuando nosotros hablamos de información financiera, el punto de partida sobre el cual se genera esa información es la contabilidad. Por lo tanto, entonces tenemos que identificar que este proceso que se realiza de producir información financiera, pues debe seguir una estructura, una serie de pasos para que puedan proporcionarla. La contabilidad, ¿qué necesidad satisface? Pues todas las organizaciones utilizan recursos. Esos recursos pues deben ser administrados correctamente, ¿no? Administrados pues nos referimos a la fase de planeación, de organizarlos, de dirigirlos y controlarlos. Y entonces tenemos que tener en cuenta que los recursos de una organización son limitados. Al ser limitados, nosotros tenemos que usarlos de forma de la mejor forma posible, siendo de forma eficiente y eficaz para el cumplimiento de los objetivos de la organización. Esta información financiera se traduce en estados financieros. La información financiera que emana de la contabilidad se va procesando y el producto final son unos informes que se conocen como estados financieros. Esos estados financieros pues tienen el propósito de proporcionar la información que se necesita para tomar decisiones dentro de la empresa. Es un sistema de información gerencial para tomar decisiones dentro de la empresa, ¿no? Y por eso toma relevancia que nosotros lo veamos aquí en la maestría de dirección de hoteles y restaurantes. Las organizaciones necesitan un sistema de información financiera para tomar decisiones. Ya comentamos que las organizaciones trabajan con recursos. Estos recursos pues involucran recursos humanos, recursos financieros, recursos materiales y recursos técnicos. Para tener estos recursos, pues principalmente debemos iniciar con el recurso financiero. El recurso financiero es el que nos permite contratar a personal y tener nuestros recursos humanos, nos permite comprar maquinaria, herramienta, materiales para realizar nuestras actividades. Todas esas operaciones se registran dentro de la contabilidad. Al registrarlas, existe un proceso de evaluación. Esto quiere decir que dentro de la contabilidad, pues se le asigna un valor monetario. Y dentro de esta evaluación, dentro de integrarlo en contabilidad, pues surge un proceso para darle estructura, que es esa presentación que se necesita para convertir los para presentar los estados financieros como resumen, como informe de todas esas transacciones que han afectado a una organización. Entonces, la contabilidad, una vez más recalcando qué es la contabilidad, pues la contabilidad debe proporcionar información útil. Si esa es la principal característica de la contabilidad debe proporcionar información financiera útil
para la toma de decisiones. Esta información es cuantitativa, es decir, expresada en unidades monetarias, y tiene información cualitativa, que no se expresa pues a través de letras, toda esa información, todas esas transacciones. Contabilidad pues es una combinación de este tipo de información. No solo son números, también para poder explicarse correctamente, la contabilidad nos debe proporcionar explicaciones que son notas a los estados financieros. Esas notas son precisamente explicaciones mucho más amplias sobre la información financiera que se está presentando. Y el propósito de esa información financiera, pues una vez más, es tomar decisiones. ¿Qué decisiones principalmente se toman dentro de la empresa? Decisiones de financiamiento, decisiones de inversión y decisiones de operación. A lo largo, pues, de esta asignatura, pues nosotros vamos a comprender todas esas fases del proceso. La información financiera que se produce dentro de la contabilidad, pues no es información que solamente requiera el accionista, el dueño de la empresa. La información que emana de la contabilidad tiene diferentes usuarios que pueden estar interesados, ¿no? Por ejemplo, si tú eres un gerente, un administrador de algún área, un jefe de departamento, pues la contabilidad te dará información necesaria sobre tu área, sobre tu departamento, sobre tu sucursal, el desempeño financiero de la misma. No necesariamente tienes que ser el dueño. O, por ejemplo, si tú eres un banco que cae dentro de la categoría de proveedor, en acreedores, pues al ser un banco, a ti te interesaría saber si la empresa que te está solicitando un préstamo tiene la capacidad de pagarte ese préstamo. ¿Y cómo se entera el banco si la empresa tiene esa capacidad de devolverte el préstamo? Pues a través de la información financiera que genera la contabilidad, ¿no? Por ejemplo, si tú eres un organismo gubernamental, el SAT como recaudador de impuestos, pues te interesaría saber la información financiera de la empresa para ver eh, que los impuestos estén pagados conforme a los ingresos que obtiene la empresa. También es un interesado, un usuario de la información financiera. Y pues entonces el sistema de información financiera pues sirve a un gran número de usuarios que deben, este, más bien que están interesados, ¿no?, en el desempeño, en la existencia de una empresa. ¿Cuáles propósitos, en qué propósitos se puede utilizar? Como comentamos hace un momento acerca de los usuarios, la información financiera pues te ayuda a tomar decisiones sobre la inversión de los recursos, a que se obtengan créditos con proveedores o acreedores, evaluar la capacidad de generar recursos o los ingresos, ¿no? Evaluar la capacidad de generar ingresos sería un propósito de la información financiera. Distinguir el origen y las características de los recursos financieros, ¿no? No es lo mismo tener 1 millón de pesos en el banco que sean 1 millón de pesos por deuda, 1 millón de pesos aportado por los socios, o 1 millón de pesos obtenidos de utilidades, ¿no? Entonces, el origen de los recursos financieros es importante de entender, y la contabilidad te brinda ese tipo de información, ¿no? La generación de la capacidad de crecimiento, la productividad, el uso de sus recursos, el uso del flujo de efectivo, son decisiones que se apoyan en la contabilidad. Entonces, está este módulo que nosotros estamos viendo, parte de entender esa importancia. Ya después,
Habrá finanzas, vendrán finanzas corporativas que servirán, que serán otras herramientas que se puedan utilizar para tomar más decisiones, pero con base en la información financiera que emana de la contabilidad. Cuando hablamos de información financiera, el reporte por excelencia o los reportes por excelencia que se tienen son los estados financieros. Y tenemos que identificar cuatro estados financieros y sus notas. Las notas, como comentamos, forma parte de la información cualitativa que compone la información financiera. Y los estados financieros como reporte, pues son un resumen de todas esas transacciones que han afectado económicamente a una empresa, a una organización, a una entidad. A lo largo de las sesiones, pues igual los haremos un poco más, ¿no? Y es importante también entender la normativa en la que se apoya el sistema de información contable en la cual pues está dentro de las normas de información financiera. Las normas de información financiera pues nos dan la pauta de ese reconocimiento, de integrar la información que afecta en una empresa a la contabilidad y cómo presentarla. Por excelencia, nosotros debemos de entender que existen estas normas de información financiera y guían la forma de proceder a realizar la contabilidad, ¿no? En términos muy sencillos. Todas esas normativas pues tienen el propósito de que los estados financieros y sus notas reflejen fielmente la situación de la empresa y que esta información que se presenta fielmente pues cumpla con el propósito de ser útil para la toma de decisiones. Si lo vemos desde otra normativa, el punto de inicio que nosotros tenemos para la obligación de llevar contabilidad es el Código de Comercio y en el artículo 16 nos menciona que todos los comerciantes, por el hecho de serlo, están obligados a mantener un sistema de contabilidad. ¿Sale? Entonces, hasta este momento ha sido todo con este primer tema. Ya en otro video, pues seguiremos desglosando más información sobre el sistema de información contable. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, por el momento, damos finalizada la grabación.